Vamos a dar lectura al libro de Joshua, el capítulo 4, y después lo analizamos. Es muy sencillo, prácticamente es la continuidad del capítulo 3. Cuando hubo acabado todo el pueblo de pasar el Jardín, entonces Adonai habló a Joshua diciendo: Tomen ustedes de entre el pueblo 12 hombres, un hombre de cada tribu, y les ordenarán diciendo: alcen ustedes de aquí, de en medio del Jardín, del lugar donde se han mantenido firmes los pies de los Kohanim, 12 piedras, y las pasarán con ustedes, y las pondrán en el alojamiento en donde habrán de posar esta noche. Entonces llamó Joshua a los 12 hombres que había tenido preparados de entre los Bené Israel, un hombre de cada tribu, y les dijo Joshua: pasen delante del arca de Adonai vuestro Elohim en el medio del Jardín, y alcen cada uno de ustedes una piedra sobre su hombro, según el número de las tribus de los Bené Israel, para que sea esto una señal en medio de ustedes cuando pregunten vuestros hijos el día de mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras para ustedes? Les responderán que fueron cortadas las aguas del Jardín en dos, y delante del arca del pacto de Adonai, cuando pasó el Jardín, fueron cortadas las aguas del Jardín, y serán estas piedras por recuerdo de los Bené Israel para siempre. E hicieron así los Bené Israel como lo ordenó Joshua, pues tomaron 12 piedras de en medio del Jardín, como Adonai había hablado a Joshua, conforme al número de las 12 tribus de los Bené Israel, y las pasaron consigo al alojamiento y las pusieron allí. Y Joshua hizo erigir 12 piedras en el lecho del Jardín, donde habían estado los pies de los Kohanim, que llevaban el arca del pacto, las cuales están listas hasta el día de hoy, mientras los Kohanim portadores del arca permanecieron de pie en medio del Jardín, hasta que se hubo concluido de hacer todo lo que Adonai había mandado a Joshua que dijese el pueblo, conforme a todo lo que Moshe había mandado a Joshua. Y el pueblo se dio prisa a pasar el río. Y sucedió que cuando acabó de pasar el pueblo, pasó también el arca de Adonai juntamente con los Kohanim delante del pueblo. También pasaron los hijos de Reuben, los hijos de Gad y la media tribu de Menashe. Pasaron armados al frente de los Bené Israel según les había mandado Moshe. Como 40,000 hombres de tropa armada pasaron en nombre de Adonai a la batalla a las estepas de Jericó. En aquel día Adonai engrandeció a Joshua a los ojos de todo Israel, y temieron a él como había temido a Moshe todos los días de su vida. Y Adonai habló a Joshua diciendo: ordena a los Kohanim, portadores del arca del testimonio, que suban del Jardín. Entonces ordenó Joshua a los Kohanim diciendo: suban del Jardín. Y aconteció que cuando los Kohanim, portadores del arca del pacto de Adonai, subieron en medio del Jardín, y las plantas de los pies de los Kohanim se trasladaron a tierra seca, volvieron las aguas del Jardín a su lugar, y corrieron como antes sobre todos sus bordes. Subió el pueblo del Jardín el 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, que está al extremo oriente de Jericó. Y aquellas 12 piedras que habían tomado del Jardín, las erigió Joshua en Gilgal, y habló a los Bené Israel diciendo: cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres el día de mañana diciendo: ¿qué son las piedras estas? Entonces les harán saber a vuestros hijos diciendo: en seco pasó Israel este Jardín, porque Adonai vuestro Elohim secó las aguas del Jardín de delante de ustedes, hasta haber ustedes pasado de la manera que hizo Adonai vuestro Elohim en Yansuf, al cual secó delante de nosotros hasta que hubimos pasado, para que conozcan todos los pueblos de la tierra que la mano de Adonai es poderosa, y para que teman a Adonai vuestro Elohim para siempre. Muy bien. Ahora, esto es sencillo, el esquema que nos muestra este pasaje. Es la continuación de lo que vimos en el capítulo 3 de Joshua, donde el pueblo de Israel estaba pasando el Jardín, transportando el arca del pacto por medio de los Kohanim. Y una vez que ellos tocaron, dice, el agua a las plantas de sus pies, en ese momento las aguas se detuvieron.
En el momento en que se detienen las aguas, se habían nombrado 12 príncipes del pueblo de Israel para que aquí pudiéramos nosotros recoger unas piedras que se encontraban aquí. Estas piedras encontradas aquí por estos 12 hombres, como un testimonio de lo que sucedió aquí, de este evento maravilloso, estos 12 hombres pasarán al otro lado donde se alojará el pueblo de Israel, erigirán estas 12 piedras recogidas por estos 12 príncipes, erigirán un monumento, un altar. Dice el texto del Tanaj que incluso aquí mismo donde habían colocado sus pies los Kohanim, también allí hizo erigir otro monumento, y Joshua Ben Nun. Fíjate qué es lo que ha pasado. Esto va a dar testimonio del acontecimiento llevado a cabo en el momento en que cruza el pueblo de Israel el Jardín hacia un lugar llamado Jericho. ¿Correcto? O sea, aquí lo importante también de esto a destacar, dice que esto ocurrió en el 10 del mes primero. En el mes primero, tú recordarás que es el tiempo en el cual se hace el festejo de Pesaj. Cercano, en este mismo mes, en Yam Suf, el pueblo de Israel pasó en este mismo mes. En este mismo mes, ahora está pasando el Jardín. Se comprueba cómo el pueblo de Israel está siguiendo un mismo ciclo por medio de lo que Hashem está haciendo. Ahora, incluso se menciona una palabra que se repite en Pesaj. Cuando nosotros comencemos a hacer Pesaj, dice la Torah, cuando nosotros comencemos a hacer Pesaj, a festejar Pesaj, nuestros hijos preguntarán, ¿por qué nosotros hacemos todas estas cosas como ustedes hacen cuando festejamos Pesaj? Nos hacen preguntas a través de lo que dice la Haggadah Shel Pesaj. Nos hacen preguntas de por qué nosotros hacemos este ritual en nuestros hogares. Y dice, esto es porque así nuestros padres hicieron. Así que el ceremonial de Pesaj, la Haggadah Shel Pesaj, todo lo que hacemos en la mesa para Pesaj, lo hacemos porque da testimonio de nuestro cruce en Yam Suf, cuando nos sacó a Kadosh Baruj Hu, a nuestro pueblo, de Mitzrayim. Ahora también, este mismo monumento, se usa la misma expresión cuando nuestros hijos, nuestros descendientes vean estos monumentos colocados aquí, van a dar testimonio de lo que aconteció a nuestro pueblo en este tiempo. Entonces, estas expresiones no son testimonios. Estas expresiones son testimonios. Los testimonios son importantes. Le da permanencia, le da autoridad a lo que nosotros hacemos. Son prácticas ancestrales en nuestro pueblo y allí es donde recoge valor y sustancia, y también nos da la oportunidad de brindarles una enseñanza a través de estos testimonios a las generaciones venideras. Esto es muy importante. La mejor forma que tenemos para transmitir los eventos sucedidos a nuestro pueblo es a través de los testimonios. Muy bien, entonces cada vez que nosotros tengamos que aprender algo, tengamos ustedes como niños tengan que aprender algo, siempre deben, ¿por qué nosotros hacemos esto? Kadosh Baruj Hu permite estas preguntas para que ustedes puedan indagar de los hechos al pueblo de Israel. Muy bien, nos vemos para la próxima. Shalom.